Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Me pasaron muchas cosas que no me merecía, pero me enseñaron que era más fuerte de lo que creía. Y mírame, aquí estoy, de pie, listo para la próxima batalla. Señores, bienvenidos. Yo quise comenzar con esa imagen del león. Así es. Bueno, para el buen entendedor, o que cada cual le dé su interpretación. Dijiste apropiadamente una imagen que cada cual la decodifique, claro, a su mejor parecer. A su mejor parecer o a sus mejores intereses. Así es. Entonces, ahí uno le agregaría un Twitter que puso Juan TH, querido amigo, en el día de ayer, a propósito de eso, los resultados de la contienda interna del PLD. Dice Juan TH, escribe Juan TH, que Leonel Fernández, tras recibir los resultados de la consulta del PLD, con Margarita en un tercer lugar, se habría dicho a sus adentros, para adentro, ¿verdad? A sus adentros, el tiempo de Dios es perfecto. No, ni hablar del beso de Judas. Mucha gente lo cataloga así. Claro. Y sobre todo por todas las cosas que yo creo que con bastante desafortunadamente ella ha dicho de su antiguo esposo. Claro. Que no debió decirlo. Le quita ese beso ya, porque eso para que no se siga extendiendo esos recuerdos que se han quedado en el pasado y que del presente los resultados dicen ya que el pasado. Así es. ¿Y ya no interesa? Y eso lo dijo fue José Gesé. José lo cantó. Así es. Ya lo pasado. Lo pasado. ¿Tú sabes que, pero bien, Danilo, hablemos del proceso. Del proceso del PLD, y justamente podríamos comenzar por la situación de doña Margarita, que se infló demasiado. Y muchos de sus asesores insistían en que ella iba a ganar ampliamente esa consulta y que era la ganadora indiscutible del proceso. Yo tenía entendido que no, Danilo, y, yo lo daba y tú también. Claro, y yo lo confirmé más aún después que en una especie de tertulia, análisis para analizar las situaciones internas del PLD o política del país en sentido general. El pasado martes, que a mí me invitaron, tuve el privilegio de estar presente, algunos amigos que conocen el tema de las encuestas, los posicionamientos y algunas intríngulis de la política y la no política también, porque ahora se habla de la verdad y de la posverdad, entonces de la política y la no política, o cuando se habla de la política se habla también de la trampa o la posible trampa. Entonces un compadre de ella que asistió a, y lo voy a decir un chin más largo, sin decir el nombre, un compadre de ella, economista, asistió a la actividad y dio las seguridades a los presentes de que su comadre no iba a ganar. Yo lamento muchísimo porque realmente tengo el dato de que ella, al no tener estructura, de no tener el avance y el posicionamiento interno que tiene Abel en distintos puntos del país, va a ser el ganador. Sí, Abel yo sabía que estaba bien posesionado,
como santiaguero no quería exagerar su posicionamiento, pero ya me habían informado que No, estaba pero en bien. Santiago ya no tenía muchas cosas que buscar, porque a ver, no solamente era el rey del sitio. No, en Santiago está indiscutible. Pero el caso de doña Margarita, la fuente que la nutría... Lo que sorprendió es que cayera en un tercer lugar, porque la fuente que la nutría hace tiempo que ya no está, que ese cauce se está cortó cerrado. ese Y cordón umbilical. Y parece que ella misma no se había dado cuenta y se había seguido sobreestimando sus posibilidades. Porque Bueno, su pero caso es un caso de posibilidades sobreestimadas. Claro, quizás ella no se sobreestimó, sino se infló sobre la base del apoyo que se entendía, le insuflaba el dueño de ese partido, que es Danilo Medina, y que recordemos que ha venido de derrota en derrotas, porque eso como que no se subraya o no se destaca mucho, pero es verdad. Sí. Oye, la primera No le ha ido derrota, bien a la Danilo. primera derrota fue, bueno, cuando él auspició la división del partido y no pudo, primero no pudo imponer la reelección. Aquella barbaridad institucional que querían hacer, traspacería que querían hacer desde el Congreso, militarizándolo y policializándolo, y no se pudo modificar la Constitución. Entonces se buscó un candidato, un comodín allí, a Gonzalo Castillo, quiso ponerlo, no, aquello fue un fracaso. Entonces después, cuando viene una modificación partidaria, eventos internos, para primero él hacerse elegir presidente del partido, que yo escribí este fin de semana que pasó en la columna, que para dos cosas. Primero, fue una elección con 1000 votos nada más, lo cual desdice mucho de la vocación democrática. De 1.700.000 que ellos tenían en su padrón, creo que era, te eligen 1000, eso no es democrático. No. Y bueno, y lo otro es que cuando él tenía como candidato, como pupilo para la Secretaría General, a Rubén Bichara, su amigo. Sí. Uno de sus alfiles. De sus alfiles. ¿Y qué pasa? Que quien ganó las bases, una especie de rebelión de las bases, aunque muy disimulado, pero es así, o fue así, eligieron a Charlie Mariotti. Entonces ahora él tiene muy soterradamente, o por momento, parecería que soterradamente, le estaba endosando un apoyo a Margarita. Todo el mundo, era un secreto a voces que decía que ella era la candidata de él. Pero resulta que él proclamó que iba a ser un ente neutral y que iba a apostar más bien iba a ser una especie de árbitro del proceso. Bueno, suponiendo que fuera así, de todas maneras, y estaba bien que por lo menos él lo dijera en apariencia que el asunto era así, pero por debajo la gente decía o sospechaba que la candidata era ella, que no había tal independencia o neutralidad. De todas maneras, no ganó para los fines el candidato de ella, o de él, que era ella. Era ella. No hubo ella en el evento, pero bueno. Y entonces en el caso de Abel, o tanto ella como Abel, recordemos que en un momento determinado estuvieron en el entorno de Leonel Fernández. Claro. Entonces, ¿quién ha sido el gran derrotado? Bueno, dice Melvin Mañón que es Luis Abinader. Pero bueno, sin entrar en detalle. Digo yo en detalle, porque él entró en un detalle en algo que escribió ahí, decía los por qué. Da a entender un posible entendimiento de impunidad y de qué sé yo qué cosa, cambio de reelección o reelección por impunidad. No, yo no sé, yo eso no lo Todavía tú no has calado. Ni has navegado esas aguas. Que dice que serían aguas procelosas. Bastante. O los mares procelosos, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pero Melvin Mañón se metió en ese terreno o en esas aguas. Pero lo más que yo llego a pensar es que el candidato Abel, para los fines, fíjate que ellos disfrazaron el asunto de una consulta. Oye, ahora tienen ellos que esperar que abran en el 2023, que abran el proceso electoral
para entonces presentar eso a la Junta para validarlo mediante las alternativas que presenta la ley electoral, que es la de primarias, convención, qué sé yo, y hay sí. tres, creo que son tres. opciones. Bueno, y proclamación, Entonces, hay tres cosas. pues ellos ahora podrían proclamar a ver ya. No, es que no lo pueden hacer ahora. No, allá en el momento adecuado. En el momento adecuado. Pero eso realmente habíamos dicho aquí antes de ayer no, fue el viernes, el último día. El último día. Bueno, es casi lo mismo. Ayer era, no, tras ayer era domingo, sí, 13. Dijimos que realmente esto habría se la jugaba en varias direcciones. El Partido de la Liberación Dominicana ponía a prueba una serie de cosas, porque escogido un candidato, según la ley electoral o la ley de los partidos, las reglas de juego de los ¿Por qué ellos querían ponerse a tono, Luis? Porque el PRM tiene su candidato que es Abinader, Fuerza del Pueblo tiene un candidato que es Leonel. Entonces ellos no querían andarse indefinidamente. Claro, querían ya definir las cosas temprano. Bueno, pues ya la definieron. Entonces, la primera parte, vamos a decirlo así, pero de todas maneras se ponían a prueba. El asunto de la unidad, bueno, rebasaron la prueba. Realmente fue un proceso no a la altura de las expectativas que ellos crearon, porque ellos pensaron con un padrón abierto donde algunos intrusos podían ir a meter voto allí para muchísimas cosas. Sin embargo, y más ellos que dicen que son que sé yo cuánto, pero ahora quedó reducido al tamaño. Si tú sabes que medio millón que ellos lo están presentando como una votación. Ellos están presentando y que más de medio millón, pero hasta ahora yo he visto por distintas fuentes consultadas y datos ofrecidos que el asunto anda poquito menos o poquitico más de 3.5. O sea, de 350,000, 345, 353,000 por ahí. Incluso yo creo que por ahí es que anda la cosa, porque incluso yo visité un par de centros para chequearlo y hubo muchos centros que estaban bastante vacíos, con participación yo te digo bastante modestísima. Modestísima. Sí. Y bueno, y esa fue la realidad. Entonces, ¿qué hizo o puso más bien en atención a una parte importante del país? La participación de los medios de comunicación. Sí. Por ejemplo, el Canal 37 estuvo, yo no chequeé el 9, pero el 37... El 37 le dio una cobertura el día entero. El 37 y una cadena de emisoras. Y una cadena de emisoras. RCC Media, la que... Bueno, sí. Esa le dio seguimiento. Le dio entonces, eso le dio una... mantuvo en ascuas, si se quiere, sí, y en atención a la población o amplios sectores de la población. Yo que estaba en el campo, estaba el televisor prendido en varios momentos, en varias ocasiones, le di algún seguimiento y después por las vías, por las redes también. Pero el tema es que en la televisión mantuvo la expectativa. De lo contrario, eso hubiese sido un bajo a muerto, digo yo, porque realmente pasó inadvertido. Yo en Ocoa, yo pasé por Sabana Larga, pasé por el pueblo y yo no vi ningún movimiento. Hubo lugares donde sí hubo concurrencia significativa, incluso con actos de reyerta. Parece que pasaron denuncia de que alguna compra de votos. Parece que también pasaron algunas, pues sabes que las redes siempre se encargan de complicar la cosa. Algunos jalones de mamoño. Sí, pero parece que eso fue en eventos pasados, que no fue ahora. Hubo algo de eso. Aunque sí, temprano hubo un caso, creo que fue por aquí, por la parte norte de Santo Domingo, creo que fue por ahí, en un centro de votación donde, con el caso de una boleta de alguien que fue a votar por Margarita y salió 9 veces, una tirilla 9 veces. Sí, eso creó discusiones porque ellos dijeron que era que estaba apagado el sistema y después... Y lo estaban punchando varias veces y que por eso, entonces cuando tiró el asunto lo tiró 9 veces. Esa fue la excusa. Pero yo oía gente que sabe de cibernética y de computadora decir que cuando se veían las cosas se le veían diferentes códigos,
lo que significaba, porque cuando son el mismo 9 veces, lanza el mismo código. Pero Claro. en este caso tenía diferente. Si es 9 veces, y el mismo código, sencillamente hay una repetición, Claro, un dislocamiento, si se quiere, del sistema. Pero si son códigos diferentes, te indica a ti que hubo un marcado 9 veces. Si fue así. Pero de todas maneras, mandaron inmediatamente un equipo SWAT para allá. Y la gente de Abel no se durmió, ¿eh? Bueno, es posible que no. Incluso No, algunos quisieron hablar de compra de votos y qué sé yo qué cosa, pero bueno. Vi imágenes sobre eso. Hay imágenes. Yo no Sí, vi eso, yo nada sí más vi. oí Yo vi un imágenes. comentario que escribió, creo que fue hacer la María Lamarche, que yo no sé por qué tiene un antiabelismo, para decirlo de alguna forma. No sé por qué. Que al hacer la María es muy sentimental. Y muy Bueno, sí, ella tiene su... ¿quién es que era sentimental también? Nelson Ney. Nelson. Pero bueno, de todas maneras, esos sentimentalismos a veces yo no le presto mucha atención. Pero sobre todo cuando hay esos sesgos así. Sí, sí. Porque, por ejemplo, yo quería que ganara Abel desde fuera, ¿verdad? Pero bueno, si ganó otro. Pero yo no me voy a cebar contra ninguno de ellos. Doña Margarita, yo puedo ponerle el acto histórico aquel de no apoyo al entonces consorte y cosas por el estilo, pero yo no voy para nada, ni a ella ni a nadie. No se va uno a cebar en ella, ni en su derrota, Claro. ni en nada de eso. Yo creo, Danilo, deberíamos poner, el director tiene por ahí, hay otro Twitter de Vinicito, que a propósito del parecido un poco, tiene el mismo sentido, pero aunque he escrito en distintas palabras, ideas, al DTH de Vinicito, para que entonces nos pasemos a La pausa. a la pausa. Dice Vinicito ahí que la vida le da hoy una lección. La traición no deja buenos frutos. Se creyó una líder, traicionó a su esposo líder y presidente del PLD, Leonel Fernández, y se fue con Danilo. Hoy cosecha sus graves errores con una gran derrota. Tercer lugar, ojalá y la realidad la haga reflexionar. Sí, va a tener mucho espacio para reflexionar. Vamos entonces ahora con el director, la primera tanda, parte de los anuncios, y entonces volvemos para nosotros ver si no reflexionamos, divagamos sobre algunos aspectos del evento de ayer del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Ahora lo que paga sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras.
Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. Danilo, antes de, y para que no se me olvide, antes de que nos metamos en las reflexiones sobre el resultado de ayer del Partido de la Liberación Dominicana, proceso PLDista, yo quiero que el director me comience a pasar una serie de imágenes que tenemos, de vistas que yo mismo tomé el sábado en la tarde sobre unos trabajos que se le ha ocurrido al ayuntamiento del Distrito Nacional, que encabeza Carolina Mejía, la hija de Hipólito, de atribuirle o asignarle a una compañía privada. Hubo un ingeniero supervisor que me dijo el sábado, que yo me acerqué ahí, mira, eso es, mira la acera ahí al lado de la pala, esa acera, así estaban las aceras de la calle Pedro Enrique Ureña, frente al Banco Ademi. Así estaban, Danilo, así estaban. Esas aceras así, color ladrillo, en total buen estado. Ese cemento lo querían, era un proyecto cuando Miguel Vargas era el ministro de Obras Públicas, y querían meterle todo ese cemento al Parque Mirador, a la acera del Parque Mirador, que tú sabes que por ahí caminan no solamente los caminantes tradicionales, sino los atletas. Sí. Es un sitio que necesita, si le ponían todos esos, los 10 kilómetros que tiene de cemento, 10 kilómetros de lado y lado, son 5 kilómetros creo que tiene la extensión del Parque Mirador. Si le ponían todo ese cemento, sencillamente iba a sobrecalentar el pavimento o el entorno, iba a ser más difícil, váyame pasando todas las otras imágenes, director. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una oposición, una resistencia de los caminantes. En ese tiempo tú andabas por allí, yo andaba también, caminaba por allí, muchísima gente. Entonces, bueno, mira ya cómo aparece, eso es frente a frente en el residencial que queda, Pedro Enrique Ureña, que queda frente al Banco Ademi. Mira, ya están desbaratadas las aceras, mira el grueso que tiene ese cemento, esos bloques tremendos que fueron rotos por el equipo. Mira, eso es ya al frente de ese edificio que pasamos ahorita, eso es en la misma esquina, la callecita ahí que cerca del Boga Boga. Ese es el frente de donde están ese lugar. Le rompieron el frente a la entrada de los vehículos. Ok, esa acera estaba buena, y esa era diferente al color rojo que tiene. Bueno, entonces apilaron ahí en esa esquina, apilaron todo el material. ¿Qué pasa? Que ellos no andan con una brigada. Tú ves como Lucía eso, todo desbaratado. Ya por ahí no se puede caminar hasta que ellos no quiten eso. Bueno, ya quitaron una parte. Pero bueno, váyamela repitiendo, director, lo que yo quiero decir en síntesis, que esas aceras no había que romperlas. No había que romperla, eso solamente, yo le pregunté, que me encontré con alguien metido en un Jeep el sábado en la tarde, y la pala estaba recogiendo con unos camiones, estaban recogiendo todos los escombros que ellos
regaron allí a una calle de una circulación, primero una ruta presidencial, por ahí que se desplaza el presidente todos los días. Y entonces ellos están rompiendo la acera, que está buena. Y entonces yo le pregunté que para qué era eso. Y dice, no, eso es para corregir los defectos, porque usted sabe que los envejecientes, o los que sé yo qué, los minusválidos, lo que sé yo cuándo. Digo, pero usted lo que tiene que hacer que era corregir la partecita que estuviera rota, o en las torres, en los edificios, donde los ingenieros, sin la supervisión de obras públicas que debió darle seguimiento, no corrigió, no evitó que buscaran el nivel de entrada a la torre, los parqueos, cogiendo el nivel desde la acera. Y entonces hay en algunos sitios unas totumas que la gente, ayer vi yo, por ejemplo, más adelantico de ahí, a un señor que yo caminando, estuvo a punto de caerse en una de las torres, que le tiene una totuma a medio de la acera, porque en vez de ponerla plana, entonces ellos terminan, según cogen el nivel desde la calle y le ponen esa totuma y bueno. En pocas palabras, ¿qué necesidad había de asignarle esta obra? Romper sobre lo bueno, no corregir sobre lo malo. Eso, ahí exactamente, le quitaron ya la entrada para ponerla nueva, la entrada a la marquesina, a la entrada de los vehículos de ese apartamento, ¿cómo se llama esto? Ese edificio que está en la misma esquina. Entonces, mira, por ese tubo blanco pasan los cables, el cableado. Ahí está el cable del internet, el cable del teléfono, el cable de electricidad, todo eso. Bueno, pues una pala que ya había roto inicialmente, vino el sábado a recoger los escombros. Ya le habían roto el día anterior y lo habían conectado provisionalmente. Bueno, pues el sábado en la tarde, la pala que estaba recogiendo esto vino y le desbarató los alambres otra vez y dejó sin servicio, sin ningún tipo de servicio eléctrico o de comunicación a los residentes en ese edificio que hay en esa esquina. Bajó un señor, un vecino, que yo fui después a apoyarlo moralmente porque realmente él está operado de la columna. Y su esposa incluso me expresó, tenía el temor de que se pusiera malo porque se sintió indignado. Le estaba voceando muchísimas cosas a ese aparente ingeniero, era un ingeniero, el que de la camisa verde, que estaba metido en un vehículo del ayuntamiento al frente. Y entonces, él voceándole muchísimas cosas, se sentía impotente. Molesto. Entonces, yo lo que quiero ya finalmente decir con esta barbaridad que están haciendo, que es una repetición de lo mismo que ocurre en todos los gobiernos y en todos los ayuntamientos, en todos los colores partidarios y en todas las épocas, de venir a romper las aceras y los contenes que están buenos, porque hay que asignarle eso a alguien a quien hay que darle a ganar unos cuartos. Eso es en todos los gobiernos. Y en este periodo no ha sido una excepción. Ahí lo vemos. De manera que ahí se queman las notas, con malas notas, Carolina y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en esta coyuntura, en esta gestión, porque eso es criminal. Coger los recursos públicos, desbaratar una acera que estaba buena como esa, y coger esos recursos, tirarlo por el zafacón, por una alcantarilla, pudiéndolo destinar a otros barrios de la capital que no estuvieran la calle, las aceras, perdón, por donde circula la gente, que no tuviera las aceras en estas condiciones que estaban hasta el día antes del sábado, cuando todavía la pala destructora no había llegado a ese punto. Y hay muchos sitios donde se necesita hacer donde se necesita, donde no hay acera. Entonces venir con la excusa de que eso es para limpiar del camino, yo voy a ver cómo ellos se la van a ver con la gente donde los edificios, las torres, que han construido una acera, incluso decorada y muy bien hecha, que ellos van a hacer, cómo van a resolver cuando vayan, se van a encontrar, ojalá que no aparezca como una vez, creo que fue, no sé si fue Luis Vargas, pero eso fue una broma, que fueron de que a quitarle
que iban a cortarle. Él estaba trasnochado. Él puso su acera muy chula, desde arriba, desde allá hasta allá abajo. Entonces, viene una brigada del ayuntamiento que iba a quitarle, iba a romper la acera porque ahí va a romper ¿qué? Entonces él cogió y entró allá y salió con una escopeta. Sí. Yo no sé si se van a encontrar con estos casos, pero señores, insisto, repito, subrayo y critico, eso es criminal. Eso es criminal. Coger y desbaratar una acera buena, sencillamente porque hay que darle o ganar unos cuartos a alguien. En los lugares más fáciles, porque hay lugares, muchísimos lugares donde se necesitan construir las aceras, claro. En otros rehacerlas. Critico, fustigo debidamente esto. No estoy de acuerdo, es innecesario. Eso es un abuso. Es un crimen, es un abuso, sencillamente. Pero lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Ahí se quiere beneficiar a alguien. Porque no es verdad que eso es gratuito. Es a una compañía privada que le han asignado eso. ¿Quién será el dueño? Yo no sé. Como tampoco sé lo del parqueo privado aquel, que también es privado y es a alguien que le quiere dar unos cuartos cuando vayan a recoger los carros y llevarlos a un parqueo privado. A recoger los carros que están mal estacionados. Está bien que los recojan al que esté mal puesto y violando las leyes. O las disposiciones más bien, pues eso no es ley, nada. Eso es disposiciones de tránsito municipales. Pero a los violadores. Pero no hagamos negocio con esto, ¿verdad? No hagamos negocio con esto. Bueno, director, vamos a la última pausa y entonces volvemos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ahora lo que paga sin peaje se invierte en obras que sí se ven. Con una eficiente y transparente administración de los peajes, el Fideicomiso RD Vial, a través del Ministerio de Obras Públicas, aporta una parte de lo recaudado para el desarrollo de proyectos que facilitan y hacen más seguro y económico tu transporte. Así avanzamos en la construcción de las avenidas de Circunvalación de Baní, de Asua, de San Francisco de Macorís, de Los Alcarrizos, carreteras Barahona-Enriquillo, Barahona-Pedernales, Elevado de Boca Chica, Avenida Ecológica y muchas otras en todo el territorio nacional. Obras, no palabras. Esto es el cambio. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario.
Esto se me está como quedando. Tengo este libro, Danilo. Vamos a acusar Recibo. Más bien a presentar, porque Recibo ya yo lo acusé cuando me invitaron la pasada semana a una actividad, una conferencia que organizó el Banco de Reservas con el charlista internacional y prestigioso economista y profesor. Un brillante economista. Brillante economista, el doctor Moisés Naim. El libro titulado La revancha de los poderosos. Un libro, dice el subtítulo, un libro para entender cómo se obtiene, se usa, se abusa y se pierde el poder en el siglo XXI. Una obra, combinación de análisis económico con análisis de la realidad sociopolítica de la región. Sumamente, no lo he leído todavía, pero, un libro bastante pero apunta que es una tremenda joya. Él dio algunas explicaciones en la conferencia. Fue una conferencia para los fines muy actualizada o con temas que tienen que ver con la realidad económica en el día de hoy, con toda la fragilidad de las expectativas, las sombras incluso que se proyectan, se avecinan sobre el tema económico, que es un tema plato del día. De manera que agradecemos a la administración del Banco de Reservas y su equipo de relaciones públicas, de comunicaciones, que está en buenas manos desde la administración hasta los integrantes del equipo que acompaña a Samuel Pereira en el Banco de Reservas. Está, repito, el pandero en muy buenas manos. Allí estuvimos. Y hubo mucha representación de los medios de comunicación y también gente de otras áreas ligada a la vida pública, mucha y buena representación. Gracias por la invitación. Que por cierto, hace mucho tiempo que no me invitaban y yo decía, pero me he perdido el cariño. Pero no, me invitaron y allá estuve. Y fue un buen evento, interesante y muy concurrido. Danilo, con relación a, me gustaría oír tu opinión, yo tengo la mía también, del evento de ayer, la escogencia en particular, la escogencia de Abel Martínez, el futuro que se proyecta, bueno, proyectar es el futuro, a lo interno del PLD, pero sobre todo la figura y la candidatura de Abel y las implicaciones que esto pudieran tener. Fíjate, Abel Martínez ha ratificado una proyección como un político joven en desarrollo, tuvo un exitoso desempeño frente a la Cámara de Diputados, fue un legislador exitoso, lo ha sido como alcalde de la ciudad de Santiago. Y yo creo que fue fiscal también de Santiago. Fue fiscal también de Santiago. Él ha proyectado la idea de que, bueno, nunca ha sido segundo de nada, ni fue segundo fiscal, ni fue segundo de la Cámara de Diputados, ni fue segundo síndico en Santiago, segundo a la sindicatura. No ha sido segundo de nada. No, él lleva una carrera impresionante y ha obtenido una victoria resonante. En este proceso él se reafirma como un liderazgo emergente en el interior del PLD. Liderazgo emergente en el interior del PLD. Sí, que eso es. Me gusta esa figura porque ciertamente tú dirás, bueno, pero hay algunas figuras interesantes, hay jóvenes, entre ellos resalta Ariel, el hijo de Flucho Jiménez, ¿cuál es el apellido? Sí. Ariel Jiménez. Un muchacho, un joven muy capaz, y hay otros, muy bien preparado. Hay otros jóvenes. Entonces, yo la idea que tengo de esto es que el PLD, que no es verdad que puede, lo decían recientemente en la columna del fin de semana, no es verdad que puede reciclarse, limpiarse, expiar sus culpas en 4 años. Los 2 que han pasado ya y los 2 más que faltan. En 4 años es muy difícil que pueda un partido reciclarse y volver al poder. Puede esperar su tiempo, muy difícil, Entonces, por no decir que imposible. Pero sí, para comenzar por lo primero, tiene que
no necesariamente darle de baja, porque nadie se va a querer salir de la fila antes de pero por lo menos esconderle un poco a Danilo Medina, porque no porque él quiera, sino porque las circunstancias lo van a llevar. Planteaba en la columna también, de que ya comienza el principio del declive. Tú sabes que hay un autor que analiza la forma en que se mueve el liderazgo. Y hay lo que él dice, incompetencia para una posición. Danilo Medina es un táctico, un coronel político importante. Que se le atribuían unos triunfos y unas capacidades de organización se le construyó una leyenda. Y se le construyó una leyenda, sí, que en el fondo habían muchas falsedades, porque hubo muchas cosas que fue producto de circunstancias, pero manejada por muchos factores, no necesariamente por él solo. No. Él sí, yo creo que tú también, que es un buen maquiavélico. No, él es un organizador medio. Exacto. Para esas posiciones altas, él no tiene la competencia, no es ese orador impresionante que movilice las masas, nunca lo fue. No se muestra como ese político decidido que ¿Cómo se manejó cuando era camarada en los tiempos comunistoides, cuando tú que tuviste la experiencia, porque él fue colega tuyo en aquellos tiempos? Bastante cerca. No tuvo oportunidad de coger la tribuna y arengarle a las masas. Nunca fue ese orador impactante, nunca lo fue y no lo ha sido, porque fíjate, cuando le ha tocado hacer discurso importante, no se le nota ese elemento de emoción que hace a los grandes oradores y de los cuales Peña Gómez, con justificada razón, se sentía muy orgulloso, porque él era un orador que movilizaba masas. Danilo nunca alcanzó esos niveles para nada. No cargaba la chancleta, aunque yo después que en una etapa ya cuando vi que él se perfilaba ya que podía ser presidente, y ya siendo incluso presidente, advertí que él, tú recuerdas que él tuvo algunos problemitas con el teleprompter, pero él no podía leer el discurso, a veces le molestaba la luz, qué sé yo qué cosa. Sin embargo, improvisó muchas veces y yo entendí que lo hizo bien. Recordemos aquella vez que, claro, que del dicho al hecho fue un trecho grandísimo, cuando en Cuba... Eso fue improvisado cuando el intruso qué sé yo qué cosa, y Segovina, ¿cómo es? De la comunidad del CARICOM. Granadina, ¿no fue? Sí, de Granadina. Sí, que estaba queriendo echarle un saco de cosas que no huele bien al país, y entonces con el tema migratorio, y Danilo Medina y la resolución ¿cómo se llama? La sentencia del Tribunal Constitucional, que aunque Danilo como presidente la asqueroseó toda después con un decreto, y un decreto que completó con una ley que mandó al Congreso para echar por el suelo una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces se desdijo en la práctica. La ley creo que es 163. Sí, que 168.3. Sí. Que entró en contradicción porque dijo una cosa ya, mantuvo, si se quiere, erguido el patriotismo y el interés patrio. En ese discurso allá, yo me sentí en ese momento bien representado. Pero entonces cuando viene aquí, el hombre mete la pata hasta el cuello. Y entonces desdice lo que dijo allí en el discurso, y realmente... Bueno, ya el país conoce. Pero fíjate, Danilo no tiene la impronta de ese político decidido. Balaguer, al otro día de perder unas elecciones, estaba en el Mirador caminando. Claro. Danilo se ha escondido. No, él dijo, se ha escondido, porque recordemos que él saca la cabeza, pero ni siquiera en eventos internos, actividades del partido. Lo suyo. Pero tú no lo has visto en una plaza pública, tú no lo has visto en una actividad, en una...
en el momento de entregar la banda presidencial. Sobre todo, me recuerda el director. No fue entregar la banda. En el momento de entregar porque es que él ha sido un demócrata carta cabal, pero resulta que a la hora de entregar la banda presidencial, ni siquiera rompió el protocolo y lo que ofreció fue entregársela al presidente del Senado en las oficinas particulares. Ni siquiera en la Asamblea Nacional. Oye, diciendo que no se iba a poner a una desconsideración. Acuérdate que Balaguer... Porque él sospechaba que podía ser objeto de una desconsideración. Pero acuérdate que Balaguer en el 78... No, estoicamente Balaguer... Sabía lo que le venía. Sabía el fardo de cosas que le venía encima. Y se sentó allí. Cuando don Antonio asumió la presidencia y se sentó allí y escuchó todo lo que le dijo don Antonio. Y bueno, lo escuchó estoicamente allí. Y bueno... ¿Cómo hacen los políticos de estatura? ¿Cómo hacen los políticos? Unas van de cal y otras de arena, unas son buenas y otras no tan buenas, y otras son buenas. Entonces, bueno, Balaguer acertó la suya y volvió al poder de todas maneras. Claro. Entonces, precisamente por esa resiedumbre y esa capacidad de tolerancia o de resistencia, una cosa y otra, o las dos juntas, y otras más, Balaguer volvió al poder. Y de resiedumbre. Hay que decirlo, que no le guste a uno mismo. Exactamente. Pero fue así. Malo es el realmente no tener el valor de aceptar la derrota, de que yo acepto la derrota y no me fui. Bueno, tú no te fuiste del partido en aquella ocasión cuando internamente tú creías que las condiciones estaban para ti, pero no era así. Y entonces le atribuía a Leonel Fernández, presidente de tu partido, el haber, con los recursos del Estado, haberte derrotado. Famosa la expresión aquella de me venció el Estado. Sí. Entonces, no se fue del partido ciertamente, pero se fue a su casa con el moco para abajo, entruñado, y no movió una paja para que ese partido y su partido y el proyecto del presidente Fernández alcanzaran el éxito. Lo hicieron solo. Sí. La otra figura que ha mostrado liderazgo es Domínguez Brito. Sí. A Domínguez Brito no se le daban la posibilidad. Se creía que un lejano tercer lugar era su posición. Y sin embargo quedó en un segundo lugar. Muy bien posicionado. Muy bien posicionado, que es lo contrario de doña Margarita, que el tercer lugar que acaba de ocupar la muestra en un nivel que no era el que ella y sus equipo estratégico habían estado promoviendo. Bueno, a Margarita lo menos es que se le marchitó la flor, lo menos que pudo haberle pasado. Se le deshojó la flor y bueno. Pero en el caso de Domínguez Brito, como tú dices, sale fortalecido. Bastante. Y él, en sentido general, tiene buena imagen. Entonces, su paso por el medio ambiente era un área que él no manejaba. No fue una cosa del otro mundo, pero trató de hacer el trabajo. Su paso por la Procuraduría, hizo algunas cosas interesantes. Se le cuestiona que no le diera seguimiento o profundizara en algunos aspectos. Por ejemplo, él llegó a decir que en un momento determinado él se dio cuenta de que el poder iba en otra dirección y entonces no siguió profundizando sobre algunos 4 o 5 casos de narcotráfico de alto calibre que él conoció y que trató de perseguir. Y que, como dicen en el argot popular, le sacó el cuerpo. Pero que en un momento determinado él vio que el poder andaba, la brisa soplaba por otro lado, no quiso exponerse y le sacó el cuerpo. Entonces, bueno, recordemos aquellos cuestionamientos que le hizo Félix Bautista cuando lo increpó. Aquella vez el que se creció fue Félix Bautista. Exacto. Y él se plumió. Así. Entonces, hay todas esas cosas, pero en sentido general, Domínguez Brito es un hombre sano, manso, de buen trato o de buen tratar, o que él no trata mal a los demás, y todavía joven. Se le ha caído el cabello, pero desde hace mucho, pero es bastante joven todavía. Sí, hijo de mi profesora, queridísima profesora, una profesora que generaciones de santiagueros adoramos, Elsa Brito. Bien, entonces, vamos a hablar de las posibilidades entonces de negociaciones y de posibilidades si se fuera a entrar en
en un ambiente de alta política y de concertaciones o negociaciones. Por ejemplo, ya se sabe que Abel Martínez era el candidato a la sindicatura de Santiago, el candidato preferido de Leonel. Tanto así que allí la Fuerza del Pueblo en ese momento recién constituida, no llevó candidato a síndico para facilitarle el camino a Abel. Abel no dio el paso de irse con la fuerza, sino se quedó entendió que allí él tenía un nicho que podía manejarlo y bueno, los resultados se están viendo ahora. Sí, le ha salido bien. Le salieron bien las cosas, el cálculo con el triunfo de ayer. Pero bien, yo creo que él, si quiere jugársela y diríamos hacer un trabajo para limpiarle la imagen a ese partido, comenzar a recomponer a ese partido con una nueva fuerza, un nuevo liderazgo que ahora él debe encarnar o encabezar. Él debe propiciar eso. Si se sacude y si comienza a amarrar temprano, porque de Danilo no se debe fiar. Si él no hace el trabajo de carpintería, no de chapucería, de carpintería que tiene que hacer para limpiar, repito, la imagen que tiene bastante ácida, que tiene, para no decir otra cosa, cuestionada, que tiene el PLD actualmente frente a la opinión pública del país en sentido general. Y quitarle un poco ese tufo de corrupción que todavía no, eso no ha sido todavía juzgado en los tribunales, está en los tribunales todavía. Pudieran algunos casos de eso disiparse o qué sé yo, pero mientras tanto el PLD en términos de imagen y como gestión de gobierno está sentado en el banquillo de los acusados a altos niveles. Entonces, él tiene que borrar un poco, tratar de morigerar un poco esa imagen, trayendo caras nuevas y auspiciando, si se quiere, la colocación de figuras jóvenes de esa organización política, consiguiendo desbaratar un poco el nicho de Danilo, echando un poco a un lado, no echar a un lado a Danilo, es poner al frente su propio espacio. Él tiene, por ejemplo, fíjate, movilizar fichas conforme al espacio y ganar su propio espacio, que se vea que el liderazgo o el bastón de mando pasa a sus manos, el bastón del liderazgo pasa a sus manos, y entonces construir unas expectativas diferentes y ese nuevo partido que dice Danilo que él tiene al día de hoy, que realmente proyecte a ver Martínez la idea y la imagen de que realmente ha comenzado a construir, porque no es verdad que es un nuevo partido. Eso todavía está por verse. Construir un nuevo partido, o si no un partido con una nueva o diferente imagen. Pero, por ejemplo, Luis, él tiene líneas claras. Por ejemplo, en lo relativo a la migración ilegal. Ahí está claro. Él ha tenido siempre una posición rectilínea, vertical, le ha dado el frente. Él mismo ha salido a la calle a repagilar, inclusive a recuperar espacios que están ocupados públicos por ilegales extranjeros. Entonces, en términos de la consolidación del liderazgo, poner fichas en posiciones clave, yo creo que él debe auspiciar un cambio de dirección, un cambio, darle una licencia, si no médica, de otra forma, de otra naturaleza a Danilo Medina, y ni mandarlo al ostracismo, mandarlo a su casa. Y construir nuevos discursos, no como dice nuestro ex amigo Roberto Rodríguez Marchena, ayer, que dijo, hay que construir otro relato. ¿Otro relato? Otro relato, no. Ya que no ha habido disculpas por las culpas, ¿verdad? Sino ha habido un olvido de las culpas, pero no ha habido limpieza de esas culpas, ni pago de esas culpas. No. Entonces, construir un nuevo discurso con nuevas caras, con nuevos ejemplos y nuevas cosas. Entonces, a partir de ahí, colocar fichas en las posiciones claves. Por ejemplo, si el secretario general no acopla, bueno, busca un secretario general. En el caso de presidencia del partido, a ver, no le interesa ni le convendría ser presidente del partido.
tiene que auspiciar otro. Me luce que como Domínguez Brito tiene una buena imagen, como una forma de concertar. Sí, Domínguez Brito es un viejo PLDista. Claro, pudiera auspiciar a Domínguez Brito como presidente del partido. En una negociación de alta política, bueno, tiene que jugarse las cartas hasta el último momento. Pero yo creo que aunque sea a última hora ya, llegar a un tipo de entendimiento. Si él se envalentona con el triunfo obtenido y cree que ya eso le va a dar la presidencia, está equivocado. Porque el PLD no va a ser gobierno. El PLD solo como tal no va a ser encabezando una boleta. Ha ganado una batalla. Ha ganado una batalla, pero ahora es que el batallar es largo y la guerra, sabe Dios hasta cuándo dura. Entonces, que se olviden de eso. Hay que trabajar temprano y hacer el trabajo, ciertamente, pero no pensando en que las expectativas de triunfo pueden estar cifradas para el 2024. Entonces, ¿qué deben hacer? Entiende este ciudadano. Finalmente debería Danilo llegar a un tipo de concertación, aunque sea a última hora, al echarse la paloma, con el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Por lo menos su elección facilita un poco un entendimiento. De alguna manera hubo un acuerdo coyuntural y parcial con el PRM y la Fuerza del Pueblo. Pudiera haber un acuerdo parcial, coyuntural, entre el nuevo liderazgo, vamos a hablar de eso ya, del nuevo liderazgo del PLD y la Fuerza del Pueblo, entendiendo el peso específico que tiene la Fuerza del Pueblo y sobre todo el presidente Leonel Fernández, sobre la base de una candidatura vicepresidencial, que es lo que se ha visto, es el tamaño hasta donde se ha visto a Abel Martínez. Una candidatura vicepresidencial con Leonel Fernández en el próximo torneo electoral sería una candidatura gananciosa, sobre la base de que controlando el liderazgo pueda tener la capacidad de negociar y de poner las fichas en su lugar en términos de esta negociación, concertación que yo estoy planteando. Candidatura a la vicepresidencia, pero también amarrar y tender un puente para el 28 con Leonel Fernández, sobre la base de que Leonel no iría en el 28. Sería un Abel Martínez, después que ya tú eres presidente y tú consigues el apoyo de Leonel para la candidatura presidencial del 28, un presidente seguro, lo cual no le garantiza con un PLD disminuido. Y Leonel Fernández me dirán, bueno, y dirán la gente de la Fuerza del Pueblo, pero ¿y Leonel después que llegue? Sí, Leonel Fernández perfectamente, nada más le interesaría y necesitaría un solo periodo. Leonel ha cumplido. En el 2004 le dijo a Danilo que, acuérdate, en el 2000 mejor dicho, las elecciones del 2000, Danilo le cumplió, candidato Danilo Medina, el presidente público. Claro. Director, ya nos vamos. Si no hubiese sido por las trampuserías de Danilo, Leonel no hubiera vuelto o intentado volver. Ahora, él tiene que limpiar la imagen a una serie de cosas, hechos y hechas que le atribuyen, de lo cual el que fue responsable fue Danilo, no Leonel. Pero entonces él tiene que limpiar su imagen y trabajar el gobierno para la historia. En un solo periodo él lo puede hacer. Así es. En un solo periodo, a pesar de Miguel Guerrero, de lo que piensa Miguel Guerrero, él puede hacer esa limpieza y entonces perfectamente entregarle el cetro, el bastón de mando a Abel Martínez. Abel, piche ese juego, juégatela y será presidente en el 28. De lo contrario, el asunto estaría por verse. Si se envalentona y cree que ya él es candidato, pero además de su presidente, está frito. Nos vamos, nos vemos.